Ay, Never Alone. Nueva partida, nueva partida. Sí. Los iñupiat son un pueblo nativo de Alaska que ha sido capaz de prosperar durante milenios en uno de los entornos más sobrecogedores del mundo. Aprende más sobre la cultura iñu. Ajá, mira, ¿ves? A ver, ¿qué es esto? Hay una manera No. One of the things I think a lot of people need to understand is we aren't a museum piece. The Iñupiat people are a living people and a living culture. Even though we're in northern Alaska, which covers this vast area from Nome all the way over the Canadian border, is that there is this extreme value of interconnectedness and interdependence. It's a hunting society, a gathering society from thousands of years. This is what creates our culture. That special relationship between humans and the natural world and the animals, and that it teaches you how to have a society that doesn't do too much harm to the world. Love and respect for nature, for one another, for our elders. Very, very fundamental value, key to life. Our values are something that bind us all. The importance of sharing with one another, the importance of spirituality, and the connection to the land, our traditions, how we hunt, sharing of stories and songs and dances. I'm iñupiat. I'm from the Arctic Ocean. I am iñupiat. It's very important to me. It's who I am as a person. And we're very proud of who we are, and we want to continue that. Oye. Bastante interesante, ¿no? Muy interesante, la verdad. Ahora, ¿cuál? Tengo dos desbloqueadas. Me gustaría escuchar una historia. It'd be busy, busy, busy all through the day. You get up and you just go right to work, right to work. There's always something to do. There's never any idle time. The only idle time we had was after we eat and before we go to bed. One of the older people would be just relaxing, laying down there and saying, it'd be really nice to hear a story. And then just organically, someone would just start telling a story. Storytelling for the Iñupiat people is very important because it not only created that sense of community, but is a way to pass on wisdom to the next generation. It was like TV, Claro. It was just like, it was as good as any movie you've ever seen. And the storyteller told it so clearly that it was just as powerful as any of the greatest movie blockbusters you've ever seen. There was a reason behind the stories that we were told because they held traditional knowledge. They held things that we might need to know in life, whether it was about how to find food or how to survive, or it was about well-being and the importance of connecting with people and being a good member of the community. We all do stories. We all live in stories. We all tell stories to our friends. And they need to be told. They need to be heard. Interesante, y lo remarcan, ¿no? Se necesita escucharla. Bueno. Vamos a ver. Primera vez que... Iveaqsiaqarvalugu iñuniaqaniqsuq angayuqaagumani sumiteemma iveaqsiaqarvaluqamuniallatuneqsuq ¿Es un arma? asi suraqallavluni supayaanik
Ese es un arma. Me imagino yo que es como una trampa. Un arma no creo que sea. Dudo mucho que sea un arma. Inyune ahoting ano kautigais. Ano hulinga ilaksak. Ano hulinga ilak pasyone. Kisay ma panirene alak sibut. Nibiak siyagarulog kisay ma isummekpok. Tabrasi kangit chakawak siga summan. Ano hulisuguru kumagan. Summan ano hulinga ilak magan. Tabrasi kangit chakawak siga summan. Ano hulisuguru kumagan. Interesante. Entonces aquí es donde empieza. Verte yo sobre el marfil. ¡Ah, su madre! Ah, pero esto está buenísimo. Ok, se supone entonces que esa joven, no, esa niña, o Ano eso lo que hulik sea. pasyone. Sunirakanay chokonne. Somos nosotros. Nibiak siyagarulog ayungitchok. Payagniyulaksak. ¡Ay, la madre! Corre, pelotuda. No puedo brincar. ¿Y por qué? ¡Oye! ¡Su pepa! ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello que se veía? ¿Qué es aquello que se veía? Uy. Corre, niñita, corre. Corre, peluda. Uy. ¡Ay! Ay, ¿qué pasó? Ve, cálmate, osito, cálmate. ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Jugar en modo cooperativo. Ajá. Lánzate, brujo. Ah, y se puede jugar en modo cooperativo y todo. Tukutawayaktok kisimreome. Aranap kangapiaktok. Ah, ya, me sigue. Ok. Ay, buena forma de... Buena forma de insertar al otro personaje. El tiempo no solo mejoró, sino que tras la ventisca se produjo aún otra más. Robert Kane, Nashruk, no sé cómo se pronuncia, pero... Está bastante bueno el juego. Está muy bueno el juego. Se parece una perrita que tenemos aquí en la casa. Ok, ya. Kule ringaichok inyugunun. Teriganniakaganibligo. Teriganniak tamna allatun. Un zorro común. Creo que... Me puedo ocultar. Hacia arriba no puedo ver. Ah, claro, ya. Porque estaba jugando con el zorro. Y no me puedo mover cuando estoy agachado. No puedo ver más allá. No. ¿Qué es esto? Zorro ártico.
Oye, dice, "Ay, no, pero este es un When I was documental growing bien up, narrado. my Ay, qué chévere. grandpa had a pet white fox. If you're a good friend with a fox, when there's danger abound, they try to keep you from getting into trouble. They Una especie de pull perro, pues. tricks here and there, and foxes are like spoiled little kids in a way. When you let her out, she'd go prancing out in the snow, jumping in the air. I know she was happy then. Come running at me and jump on my chest, knock me backwards, lick my face, and I try not to let it. So that was my memory of my grandpa's pet fox. Ya me perdí. ¿Estamos hablando de una niña o de un niño? Claro, el viejo está narrando de que su abuelo tenía un lobo blanco. Crió un lobo blanco como mascota. Un zorro blanco, no lo meta. Pero esta es una niña. Que yo recuerde, sí, sí es una niña, una niña. Ah, tienes que darle varias veces el espacio. Chief. Ay, qué chévere. Oye, me está gustando el juego. Hasta el momento me está gustando. Está bastante interesante. Vente, zorrito, vente. Ok. Ok. Bueno, nada. Ok. Ya sé que por aquí es... ¡No, no, 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 no! Ok, no me puedo regresar ya. Al zorro ya no le puedo hacer nada, ¿verdad? No. Solamente puedo cambiar de... Ah, ok. Ok, aquí sería... Ok. Otro búho blanco. Caribú y vestimenta. Caribou it provided for us in many ways. Our clothing in those days was made of all caribou skin. I grew up wearing caribou pants, mittens, caribou skin mattress, blankets. Some people had boots that were made with wolf leggings, sealskin sole bottoms. Baleen was shaved to make insoles. They kept us quite dry and warm as well. But the caribou skin clothing was the best. We would get as many yearlings as we could for our outer clothing. And for heavy winter, we would get caribou in February or March because the hair was the longest and the skin was the thickest, and we would use those for our winter gear. With that stuff on, you could sleep outside in 50 below and it wouldn't bother you a bit. Berklin, dormir con... Ya va, que no me acuerdo qué tanto... Ah, venía. Pasa, zorrito, corre. Niveaksiagaroluk kangersingalok supayat ikayok tiqaqane bilugich allaulune taamna teriganniaq sivuniqsip kangaga niveaksiagaroluk qanutut peqpaganaqtilaanget tamatkua ikayok tauruat. ¡Qué loco! Qué bonito es el juego. Uy, uy. Qué bonito es el juego. Sí lo tiene algo. Sila is the weather.
It also means the atmosphere. Here's the nuna, or the land. And it's anything from the land into the moon, the sun, the stars. That's sila. It's a very spiritual, and we have a relationship with sila. Sila has a soul in the same way we do as people, in the same way animals do. I think spirit helpers in and of themselves are really about how we're connected with things. And so it may be that there is a spirit helper that shows themselves as a bird to show you the way home, or it may be a spirit helper that actually decides to show themselves with the face and body of a man instead of their animal form. And so I think one of the things that's hard to understand is that it's not one way of seeing things, it's one way of knowing you're connected to everything. We've always had that spirituality of everything around us. It's the interaction you have with the air you breathe, the ocean that you gather resources from, the rivers from which you gather fish, the tundra from which you pick berries, the animals that give themselves. It's all of that. Repámpanos. Está muy bueno el juego. Vamos, zorrito, vamos. Vamos, zorrito, vamos. Ya va, la ventisca. Mientras que... Ayúdalo, ayúdalo. Bibiaqsiaqalualugu teriganniaqalu ikayuuti piaqtuk. Siqaqaniortimigani. Araa kangersinaitsiqunni qanuq pisilaangak. Aqlaan tabra atautsikun aingaluk. Qué interesante. Uy, uy, uy. Qué bonito es el juego, qué bonito se ve. No, no, zorrín, es. Vamos a ver. Ah, el zorro puede pasar por aquí abajo. Ok. Otra historia. Vamos a ver qué cuentan aquí. In the winter, when we were traveling, we didn't build sod houses, we built snow houses. In Canada, they call them igloo, but here in Alaska, we call them apuya. We do a day of travel, and then we'd make a apuya. The next day, my father would set traps, spend the day there, rest the dogs, give them something to eat, and then the following day, we continue to the next place. We'd go to my dad's sister, who had a house at Dubai. They had a small sod house over there. We didn't have to do anything. We just visit with them, and my dad and my sister were glad to see each other, and they'd talk away while us kids played outside or go to sleep. By the time we get back to our home, my father would leave us with our aunt or with my grandmother, and then he'd start on his trips and go check his trap line. We were not into 8 to 5 kind of time, you know. We're in a totally different kind. We're in ecological time. Interesante. ¡No! La troleé. ¡Uy, me caí! Vaya, vaya, vaya. Creo que puedo... No. Interesante, sí. Tengo que ir brincando de pared en pared. Ok.
Eso. Ah, vi. Ya vi, ya vi, ya vi. Vente, niñín. Eso. No, pero... ¿Qué pasa, niña? ¿Qué pasa, pe? Pareces indígena. Ahora, ya que cómo se... Interesante. No sé, pero lleva. Tengo un doble brinco, tampoco no va. Ya esto que hay que hacerle, pe. Para ver. No. No sé, pero siento que algo puedo hacerle allá, ¿no? El zorro no aúlla, el zorro... En F también se cambia la... Ok. Ok, de aquí también se... Uy. Uy. Me empujaron. Ok. ¡Ay, el zorrito! Sube, niñín. Ok, perfecto. Pepa. Ver relatos. No, ya. Iverksiarluallu tikitkaa aimarvini. Agalaan maluunaqsingamaloq. Inñoquluk tikingamaloq iverksiarluallu piingaan. Ivahaleqsimaloq sumittaimma. Nikatjakkumañainniqsuq. Paqitqaangaarnagu ivaqtani. Nunaaqqiq ikiuaqtuaraniqsuq. Iñumi tuquttaqtaawaniqsit. Según se relata, cada soplo de viento arrastraba nieve polvorienta en todas direcciones. Oh, no quiero volver a mi casa. No. No, está bien, pues. Niverksiarluallu upperingitkaa tautuktani. Tautukunaqtuaq sunapayaaq siquminganiqsuq. Niverksiarluallum iñuniaqatingi pisaullaganiqsut. Qanuqimña anuqulaqpallqiñam tainnaqumiñaitkaa. Tamaanga ikumauaqtuamin qaqraaqpam iñua niptaqtuq. Sumaalagullaqami niverksiarlullum tiñingani. ¿Qué fue eso? Agalaan qaqraaqpallqiñat sagavingaaitsut. Immiñaurat sagaveqimiut isamanga nunamin. Ok, ya entendí.
Miércoles. ¿Qué es eso? Son ecuatorianos. Creo que eso es lo que tengo que hacer. ¿Ves? Ah, ok. Es así, ya va. ¿Qué es eso? ¿Qué mierda? Es arriba. Traigo tuji. Ukalaktok inyugungaruak upit. Dijo el hombre búho. ¿Qué? Kano ko uma ilisimanek panga. Isumulaktok ni Beaxiagarualok. Kano kita pura kaunugingagikpen. Kilaw tika piupko. Ikayoko niyakalawikpen kimon dahil nanakek. Sa bakit ilanga? ¿Y quién es este hombre búho? No se puede ver la historia. No, no hay historia del hombre búho. What? Creo que me la cuente más adelante. Ok. Latido de la comunidad. El origen del Drum is tambor. something that's common to all cultures in Alaska. All cultures have a drum that may have some stylistic differences or differences in the materials that it's made, but it's still in recognition of life and vitality. And the drum mirrors the heartbeat. And when you continue drumming soon, it will be in line with your heartbeat. Because that's what it's supposed to be, the heartbeat of the community. And it symbolizes vitality. Interesante, su And propia versión de un it's the tambor. most tremendous feeling to be in a room and to have one long row of all the drummers and to have that feeling of unity and everyone beating in harmony, the drum beat in unison. It's the most beautiful feeling. And to know that you're connected, you're on the land that you're connected to. And even if you grew up outside the community, that which is in you comes from this area. And it's the greatest feeling. Tambor. Qué chévere. Man, I went at it and look what happens. Wow, qué chévere. Está bueno el juego, la verdad. Es un... Ah, es cierto que tengo el chief. Está bueno el juego. Una forma distinta de narrar una historia de una cultura. Epa, un ecuatoriano, agárralo. Creo que estamos de peligro. ¡Ajá, agárrate! ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa contigo, ah? Seres pequeños. Ajá, esto, quiero saber qué es esto. ¿Qué son? They're just like other people. They just happen to be very small and extremely strong. These are stories that are common throughout Alaska. It's normally that people are in a size from your elbow to the tips of your fingers, and they possess superhuman strength. So they may be tiny, but they can carry a whole caribou. And if you go up north and you talk to
a number of the people in the community, they'll talk about having seen the little people. There's a place at home that we know, but we don't profess it to anybody. But it's not like the boogeyman. They can be mischievous, they can be ornery, or they can be helpers. And every now and then, we might have the opportunity to see them, especially if they want us to see them. The fact that it's across Alaska really tells you something about our history and how we interacted with nature around us. Bastante interesante. Quédate ahí, zorrito. Mucha bulla, mucha bulla. Vamos primero con el zorro, Ok. Ok, no se puede regresar. Asi ane pikitin suna idukto siguro kumaga. Uy. ¡Mataron a la zorra! ¡Ah, miércoles! ¡Mataron a la zorra de nuevo! No estoy entendiendo. Ya, creo que ya sé lo que... Oh, ya, sí. Cuando vaya en el aire es que me tengo que mover. Entonces tengo que hacer que lancen más de una piedra. Ok. Yo creo que ahí estaría... ¡Ajá! Acá, hijo de su padre, ¿qué pasa? No tanto, me mató 2 veces. Bueno, mamá. Ah, el tambor del hombre búho. ¿Y no se puede usar? Oh. What? Ah, no, es aquí. Ya lo ve. Y llega. Ah, ya sé. Sí, tírate. Ush. Eso. Ok, encontramos el tambor del... Ajá. Así te por vivir tagaliri pe lagaga ni veaxiagarolok. Te nahone ay chudi hirahangarok. Ukpik ukallaktok. Uvauna kauna gingagiga iliginun bihit kovlugo.
Entonces sí era una especie de trampa. Esas que se hacen con... Un niño chiquito jugando con su juguete. Boleadora. Ya sabía yo. Una trampa, The es una trampa. bola is what we call kilamitan. And the kilamitan is made out of braided sinew tied out to some heavy bone which you could twirl. In my case, we're catching ducks. When we're out whaling, sometimes the ducks start flying. And they're good for duck hunting. You know, if you're a whaling crew, What? you can't make too Salen, much noise. cazan So you ballenas. can't use a shotgun for getting some duck soup handy, you know? So bolo was a really handy weapon to use for catching ducks. You know, the ducks fly in, you throw it up and tangles up the bird, and down they go. Claro, es una trampa, es una trampa. Ah, interesante. Ajá, pero ¿cómo se usa, pues? ¿Y para dónde voy? ¿Será para acá? Dudo mucho que sea para acá. ¿Será que me tengo que regresar? Ah, mira, ve. Miércoles. Ah, interesante. ¿Cómo conectan? ¿Qué? Ah, ay. Repámpanos. Vamos, zorrito, súbete. Pues. Oh, ya está bueno. ¿Qué? Ah, o sea, se vuelve... Lo vuelvo a tener. Uy, 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 no, 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 no. Párate. Así me mata. No. Ya sé cuándo viene la ventica. No, no, ahora sí se está poniendo intensa. Uy. Tabra tayo na igilehotek. Debe aksya rolum ato ka ukpium achuta. Ok. No. Pero si llegué. Si llegué. ¿Y para qué es esto? Ay, miércoles. Simplemente para cruzar. Pero si llegué. Ah, esta cosa sigue al zorro. Uy, 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 uy. Ah, ya. Aquí. Interesante. Venga, zorrín. ¿Qué pasa peor porque el zorro? Ah. Vamos. Ok, vamos. Mira,
Miércoles. Uy. ¿Ves? Vamos a montarlos a los dos, pero ya entiendo. No. No entendí. Ya va. Ah, no, ya. Ay, Dios. Perdón. Se me pegó. Es así. Vamos, Rin. Eso. Creo que indígena. Me pasé ahí. Disculpen, disculpen. Los puzzles no son tan complicados. What? Inyukulum taudu kameo lutkakuga. Agalani veak siagaruado sa perinaksimal. No. Hinalif sapi ak taudu kameo kilometer. Ya. Hinalif sapi ak taudu kameo kilometer. Es algo. Dabra ibaktane taudu kai. Corre. Tráeme el qué. Corre, lo vi. Corre, zorro, corre. Zorro, no te lo lleves. Están chéveres las animaciones del zorro. Annap khaslik kalwaktuk agalan iglawningak sikagalaksisinyaktuk. Peligro mayor nos acechaba. La segunda ventisca terminó por amainar, pero no pasaría mucho tiempo hasta que el viento se levantara de nuevo. Resultaba complicado ver a causa de la ventisca. Malagugune ubulugune wishaubluti. En medio de la nada. Vamos a ver. The scaredest I've ever been. I was 12 years old. We floated out on a piece of ice while we were duck hunting. It was a bluebird day, just clear blue skies. And there was 3 of us, myself, my brother, and my dad. Next thing you know, we see this dark shadow on the ice. We look and it goes behind us. So we all jumped up, startled, and my dad, he started running. We got back to the ridge there. The ice had fractured, cracked, and broke off, and we were floating away. We were drifting. It was close enough to where my dad would have made it. He stopped and he thought about throwing us across, and if one of us was on the other side, we would be split up. So he stopped, and he just so happened to have a cell phone on him. 911 didn't pick up. That's the worst feeling in the world right there. 911 did not pick up. So he left a message because they record their calls. Once he had relayed that information, his cell phone died. That was
the scariest moment I've ever had in my life. We were floating away and I thought we were left for dead. He kept calm during this situation. He's bringing out everything positive in this case. You know, I'm crying, my brother's freaking out. It went from clear blue to dense fog. Within a couple hours, we heard the chopper flying around, so they must have gotten our message. We thought we were saved, and then the chopper sound went away. So we lit some of the sled on fire. It's plastic. We thought black smoke in the fog would create some kind of marker. Chopper pilot had mentioned when we got rescued, you could see a glow in the fog, and he slowed down there, and sure enough, as soon as he slowed down, we got within visual. That was definitely the scariest moment of my life, was floating away and not knowing what the outcome was going to be. LOL. No, pero qué feo. Que tú estés así a la deriva y no sepas si vas a vivir o no. Vamos, zorrito. Uy, está bonito el juego, está bonito. Bastante llamativo. Y la narrativa está, o sea, que te cuentan unas historias así, bastante chévere, ¿no? Casi no me cuento. Ah, bueno, pero eso cabeceñame. No. No me empajo, su cochino. ¿Son peces de verdad o son espíritus? Creo que son espíritus. No. Le metí una pedrada. ¡Ah! Me maté. Yo pensé que me tenía que regresar. Ah, los peces. ¿Qué será? ¿Que los peces me llevan? ¡No! Ah, creo que sé lo que tengo que hacer. Creo que necesito a la zorra. Al zorro, al zorro. Ah, sí, mira, ¿qué le pasa al zorro? Vamos, tú eres el que está carreando la partida. Es... ¡Uy, corre! Corre, pelempepuda, corre.
Claro. Hielo grueso. We're very much aware of the climate change. And it's been for many years, even before climatologists were noticing this change, Inuit were already saying, Sila alangoktok. Our climate is changing. If the heat is going the way it is right now, for us it's going to be pretty bad. Different birds are coming, and they're coming earlier, and sometimes rain is more than what we want, because when there's more rain, we know it's going to melt the permafrost. In my time as a young whaler, when I was 9 years old, we're hunting from ice that was about 25 feet thick. And there was giant icebergs already floating, coming by. That was the first signs of a changing climate. Ice that never broke before was now moving. Now, here it is 50 years later, we're hunting whale from ice that's 18 inches thick. There's no more thick ice. It's creating a malfunction in our whaling season is what it is. And actually more than that, all seasons in general. I think we are more scientists than more people will realize. We have more knowledge of those things than people will ever know. Rayos. Interesante. No, te he hecho más que todo así como para... ¡No! ¡No, zorro! Pues... Corre, zorrito, corre. Bueno, el zorro por lo menos sobrevivió. Pero esa no se huyó. Corre, zorra, corre. Zorra, no te lo lleves. Uy, casi. Corre, zorra, corre. Ajá, aquí sí tengo que esperar entonces. Uy, uy, uy. Sí puedo, sí puedo. Ah, no, es con el zorro, cero. El zorro para escalar. Una chica y su nanuco. Una chica y su nanuco. Nanuco. My brother was out seal hunting. He got attacked from behind and managed to grab his knife and save himself. When he came to realize, oh no, it's a mother. We've always known traditionally that we avoid killing a mother. It's always been sacred to us to protect them. He had to present himself to the council, and so he was given the job to mother the baby, and we kept it. It got so big, it went over the barricade one day and got to the dog food, and that was an indication that, brother better go teach it how to survive on its own. So he did. I really got attached to the bear because I more or less grew up with it. And some days when brother took him walking, once in a great while he'd put me on the bear and I would ride on it like a horse. I was just happiest little girl in the world. Estás como loco. ¿En serio?
Vamos, zorrito, corre. ¡Ay! Casi. Corre. ¿Y esto? ¿Se puede? Se puede. Ah, no, son los ecos de mis pasos. Uy. Tapko tikisakak nannupsitranga. Asi piyumagilipiksuarait. Tikisaktuak. Ay. ¿Y qué tengo que hacer? Ah, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora aquí hago así, ven acá, hijo de tu padre. ¡Ay, no lo peleé! ¡Corre! Toma. Creo que sí le di, no sé. Corran, corran. No leches. Dabra an nagkaluaktuk. Agalan ilitsugiruk. Nagkabiak silangan nunam atimigini. Eso no era un... Si era un geyser. Sabía yo que era una ballena. Ibeak siagalu alugulo. Dirigan niagalu imaaktuk. Asi takium angalat kaksibiluik. Besa miércoles. Una ballena me comió. Takium igukay kairusunginyun puktakpaum. Ara kanukurik tema ipingitpak. A pesar de las grandes dotes de caza de los pichinchas, durante un día despejado, el tiempo inclemente hacía que fuera imposible. Rayos. Era una ballena de hielo. Corre, zorrito, corre. Corre, corre, no te mueres. Corre, no te lo lleves. Eso. Sí, para acá. Y que ir para allá. Pero al menos sé que ya puedo nada. Y para acá. Ah, ok, para acá no hay nada. Por lo que estoy viendo. Más. Ahora, ¿tú crees que yo voy a andar con esa ropa? ¿Tú crees que yo voy a andar con esa ropa mojada? Estás loco. Y de subsistencia.
in, Arctic Alaska, hunting is a really important part of life. It's not just about going and shooting something, it's about going and putting food on the table. But more importantly, subsistence hunting isn't just about the insular family unit, it's about feeding the whole community. And I think that's one of the beautiful things about subsistence hunting in Alaska is that people go out and they'll go get, fish, or they'll get a caribou, and they'll get, seals and whales. And one of the first things they'll do is they'll say, oh, I need to take this to the elders. This isn't just about one individual surviving or one family surviving, it's about the whole community. We didn't just go out and kill and put in a freezer. It's like a ritual that I learned from my parents. It's all about relationship. I don't know. I think there's a lot of camaraderie involved, and just being out on the land or being out on the ocean. It's like getting back in tune. I'd rather be out there. To me, once I go out there, it's the world that I learn from. Interesante. ¿Qué pasa, zorro? Esa cosa es un pulpo. Ah, ya. Miércoles. Más o menos complicado el asunto de apuntar. Y eso que le estaba dando, ¿no? No entendí. Eso. Uy. Medio raro los controles a veces. A veces, no siempre. WhatsApp. No, se aprieta. Te va a tapear, te va a tapear, te va a tapear, te va a tapear, te va a tapear. ¡Su madre! Ya. Ah, claro, con el impulso del... ¡Qué miércoles! Vamos, zorrito. Eso. Sí vieron, ¿verdad? Lo que estaba al fondo. No. No. Juágata. Ah, no. Juágata. No llego. Ah, ya. Es un proceso medio tedioso a la hora de la punta.
ahí debería. Casi. Ahí. Perfecto. Si era... Ah, pero como la niña no llega ahí. Y por aquí tampoco. Ah, ok, pues ver. Ah, su pepa, ¿en serio? Mecánicas nuevas. Ah, ok, ya. Ya me subo esto por acá. Oye. Interesante la Pachamama. Está bastante bueno el juego, la verdad. Muy bueno el jueguito. Oh, el zorro, no te lo lleves ahí. Ajá. Eso. Uy. ¿Esto es en serio? No, esa cosa no se ve que se pueda quebrar. Pero por lo que veo, sí puedo caer. Ok. Entonces yo no debería estar aquí. Tírate. Ok. Entonces, la niñita se debería quedar acá, entonces. Acá, y el zorro. Ah, entendí. Uy. Por poco y me... Ah, interesante, ¿no? No, pero el zorro tendría que bajar para poder... Esta cuestión, loco. Ah, buenísimo. Hay que... Y un machete, ¿no? Fíjate. Eso. Ok. Vente, zorrito. Ay. Ay, ¿el zorro cómo sube? Ah, ok. Se viene el bulla. Se viene bulla. Ah, no agarré ese búho, ya va. Ah, ya. Ah, yo pensaba que sabía. Todo está vivo.
how we spend all our time out in nature. You get very intimate with the world. And over time, if you're living that life, you start to sense that everything has a spirit. There's a consciousness in everything. Everything is alive. If everything is alive, then we want to respect it. And if we're going to use it, we want to use it respectfully. What I try to tell my nephews and nieces, you know, you love to hunt, you have to take care of the animals that you catch, preparing the food and eating the food that you catch. Water provides you. The ice brings you life. It provides all those things that you need to be a part of your life. That was something I grew up with. I grew up respecting the animals. I grew up respecting the land. And that, to me, that is why we as Iñupiat, as an Iñupiat culture, as an Iñupiat people, is why we're so successful. Ajá, pero ya va. El zorro nadando. Okay. No puedo bajar más. ¿Y por qué el zorro no me sigue? Ah, porque está bugueado. Ah, interesante. Ok. O sea, esto es... Ah, ya, ok. Interesante. Uy. Unidades en supervivencia. I think most central to the ideology of the Iñupiat is the idea of sharing. Being able to feed the community, feed others. That's why we hunt. You know, in the old days, that's what you needed to survive, you know? The sharing is important because it's how the community survives together collectively. We just give. That's how I grew up. That's the way I'm always gonna be. Because of who we are, we always think about other people first. If our people didn't share in the old days, we wouldn't have survived in this harsh, climate, environment. Claro. Ya, o sea, aquí
Aquí he hecho este. Ah, no. Tengo que venir a pasarlo por aquí abajo. Y eso. Pasa. Ajá. Guau, ¿la niña se había desmayado o qué? Pareciera. La chica se Tipineraik sanganut nunaken. Un día se preguntó, ¿por qué el tiempo se ha vuelto tan despreciable? Hacia para allá no queda nada, ¿no? Y ya aquí no puedo nadar. Isla del Rey. Isla del Rey. Big Timid, Little Timid, and King Island. And in those three islands are the stepping stones to get to America. So King Island is this absolutely beautiful place off the coast of Alaska. And if you can imagine being on this really kind of rocky island that kind of shoots up from the water to these cliffs. And then all of a sudden you see these stilts and then you look up and there are these houses. They were built on the cliff up high because of the ice. Being an island in the Bering Sea, you have ice that's being pushed by the winds onto the island. So it's going to pile up 50, 60 feet high. Structures are still there today, and people have returned to King Island. It's a growing community as the people return back to their island. ¡Loco! Las construcciones me hacen acordar Caracas. Chamo, qué chévere, ¿no? Y en una isla la gente... No, está bien, está bien. Tremenda cultura. Me está gustando mucho el juego. Bastante corto y no hay mucho que hacer. Los puzzles son bastante sencillos. Pero es... está muy bien hecho el juego como tal, ¿ves? Está bastante agradable. Samna nunakek inyit kinganyaksak. Tainaptak pingabulugo. Ibiak siyakarolum ay makabiatun. Mate al zorro. Pobrecito. Ok, pero ya sé lo que tengo que hacer. Creo que la niña se debería quedar ahí. Bueno, yo creo que el zorro también debería bajar. Hacer esto. De aquí hacer esto para acá. Interesante. Aquí. Yo saco al zorro.
Bueno, si yo saco al zorro ya no hay peligro. Eso. Bien. Pero hay algo por abajo. ¿O no? Hijo, yo voy a suicidar al zorro un momentico. No, no había nada por abajo. Sino que veía algo interesante. Veía como que si hubiese algo abajo. Ya, la niña puede brincar aquí mismo. ¿No? Está bien. Espérame ahí, niña. Eso, perfecto. Eso. Perfecto, ahora sí, vamos. Entonces la isla estaba abandonada. Paz. La isla estaba abandonada. Ok, aquí tengo que irme con el zorro por aquí abajo. Higogayat haumaktit kat nunakit. Ya. No sé. Ok, entonces la niña sí tiene que venirse por aquí. Y el zorrito tiene que ser así. Así. Y llega. Es. Auroras boreales. What? ¿Qué es esa cosa que apareció en el... When I was young, my mom, whenever the Northern Lights came out, she just whistle. Boy, they come alive. Just keep whistling and that aurora will just like, you know, you can almost hear it. And then she explained to me a little bit later that those are children, and children who've passed away when they were children. You don't want to draw them in too much, you know, is what she said, because then they could play football with your head, play Eskimo football, and that's what they want to do. They're always playing, those children up there. Don't play out without your hood on. If you don't have your hood on, the Aurora person is going to come down and chop your head off and play ball with your head. It wasn't like they were trying to do bad, you know, or it was like a scary story or anything like that. It was just that's how it was. That's what it was. Oh, qué belleza. Ah, este juego está... Kiroyat siliagahuting silamet. Iba halaksut nalakan nila ityonik. Tukpanan. Uy. Ok. Se revela las paticas del niño. Corre, corre, corre. Qué loco, ¿no? Qué loca las creencias de otras tierras. Me llevó la parca. Ah, ok, ya, entendí esa parte. Pensé que agachándose que... Vamos a decir, le paso por el... No, las piernas sí no tienen mucho...
Ok. El zorro no se... Ok, ok. Sube, 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 sube. Eso. Ahí hay un búho. Quiero correr ese búho. El mes de la noche polar. El mes de la noche polar. In the month of November, there's no sun. So during that dark time, we travel by the light of the moon. It's quite different. Everything was silver and black. Toward the horizon, we could see where caribou are because their body heat flowing upward, and we could see it glowing in the moonlight against a dark horizon where there's no stars. If somebody yelled, you could know who yelled from where the sound came from, but specifically where that cloud of their breath went up and it glowed in the moonlight. So that was a good time to travel. It was very surrealistic. And so things that were dark objects looked very close, and white objects looked very far. ¡Miércoles! ¡Qué interesante! Esto no baja, ¿no? ¡Qué interesante! El mes de la... El mes de la noche polar. Uy, uy, uy. ¡Ay, la madre! El mes de la noche polar. Uy. Pasa. Ok, vamos a quedarnos aquí con la niña entonces. Vamos al zorro, no te lo lleves. Ahora me pregunto, ¿el niño ese se llevará al zorro también? Porque se supone que es un niño, ¿no? Según las historias. Ah, ya, ok. Corre, niño, corre. Ah, ya. Ok, entonces esto va para allá. No, vienes para acá. ¿Y por qué para acá, no? ¿Por qué el zorro te tiró? No entendí. Pinche zorro. Pinche zorro, no te lo lleves. Corre, zorro, corre. Ah, tírate. Oh, fino, ya. Viene el ractaniños. Parece a Beetlejuice. Corre, niñita, corre. Corre, niñita, corre. Vamos, eso. Eso. Ahora, según yo... No, yo iba a decir según yo... ¿Qué pasa? Ah, ok, ya entendí. Ya. No, no, vete para acá, zorro cabeceñame.
Es. Y esto se coloca acá. Una nivelación bastante extraña. Ah, mira, sí. Es. Uy, uy. Lelúscale, lelúscale. ¡Ay! Corre, 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 corre. No. ¡Uy, no! ¿Qué? ¿Y qué pasó? No entendí. ¿Me agarró? Al parecer, diré que sí me agarró. Ah, mira, a ver, con su ese... Sí, sí puede agarrar el zorro. Ya se hace, ya hace un zorro. Vamos a ringes. Uy, uy. Casi me lleva la parca. Corre, corre. Corre, zorro. Es. Bien, perfecto. Uy. A la voy a tener. Ah, no, no es que tenga más peso, sino que hay un punto en que el viento sopla mucho más fuerte. Ya. ¡Qué miércoles! Uy. Qué interesante. Pues está bonito, loco. Uy. No. Tómala, desgraciado. ¡Ah! ¡Qué sucio! ¿Qué? ¡Mier! No me esperé eso. No me esperé eso, loco. No me esperé eso, loco.
me esperé eso, loco. Una oración a los espíritus. Teriganyak allangohone makit kisak. Naga denay dok atawame. Rayos, esto no me lo esperé, loco, me sacó una lágrima y todo. Qué fuerte, ya. Literal, loco, me sacó una lágrima y todo. ¿Y aquí para acá? Ok, no hay nada. No, canal, ya, perdón. Me sacó un... me sacó una lágrima y todo. We're taught that there's no hierarchy. It's not everything else and then man, humans on top, and they're separate from everything. We're taught that everything is equal and that all the animals have a human form or can be seen in a human form. And so they have just as much or more intelligence. In fact, have a lot to teach people. And so that's how these transformations can happen. It's if the animal wants you to see it in its human form. There's a story where a man comes up to an ice hole and then realizes there's another man in his parka that's got stuck in the net, and is just stuck like that. Oh, can you let me out? Please help me, And so then he lets the man out, but then realizes that was actually a seal. That was a seal man. And just because that seal wanted that help, that seal allowed itself to be seen in human form. Más o menos sabía unas cuantas historias así como es. Bueno, entiendo ahora de que el zorra, bueno, el zorrito. Interactuar. Ah, interesante. Vas. Kulange khiligo napaqtup nunangat. Terigan niam khinyaktit kay kanutun pekpakanak tilangi suli ikayuy rod ilit kuchich. Para arriba, que tengo que ir. Ok. Ah, ok, ya entendí. Para arriba, pero tengo que esperar a que sople el viento.
Como ahí. Eso. Ah, caramba. Ah, se cayó. Ah, ok. Ok, ahora sí puedo moverlo. Mira, el conejo quedó ya bailando. Eso. Para el niñito. Lo traigo para acá. Es. Aquí. Ah. Ush, casi. Me maté. Ok. Entonces. Ah, no, sí, tenía que venir por aquí. Ok. No está tan... Creo que ahí estaría bien. Oh, niñito, acá hacia arriba. Indígena. Es. Acercarlo hacia acá. Ok. Miércoles. No, pero tengo que montarme. ¡No! Rayos. Me brinqué más de la cuenta. No, como tienen el de abajo me va a llevar. Ah, no es cierto. Ah, pero entonces se supone que entonces tiene que venir para acá. Y este. Pues. Ush. Ya, pero ¿qué para acá arriba? Pues que el... Rayos, se me olvida que cuando me alejo con el zorrito se cae la niña. Se desaparecen los espíritus.
¿Qué tiros están aquí? Uy, 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 uy. No, niña, caramba. ¿Qué pasa? ¿Estás loca? Ahora sí. Es poco a poco. No, 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 no. ¿Cómo? No, ¿cómo tengo que hacer que llegue allá? ¿Ven? Apúrate también. Guas. No, pero no llega, ¿o sí? Ah, sí llegó. What? Niñito. Ajá. Ah, interesante. Entonces aquí la niñita se puede poner aquí. Véngase para acá. ¿Ves? ¿Qué mierda? Creo que son con los... Sí, con los ojos es que se controlan las cosas de la niña. Ok. Ok, entonces acá es... Ok, papá. Over. Un salto de fe. Nada, a ver entonces. A ver. Ahí está tu falta de fe. Uy. Uy. Vamos a ver si llego. Sí, sí. Me fui. Resultaba peligroso viajar por poca que fuera la distancia, pues tan solo se lograba discernir una capa turbulenta de nieve sin fin. Uy.
Acá abajo, para acá abajo. Ok, para acá abajo no se puede ir todavía. ¿O sí? ¡Ay, la madre! Medimítate quieta. Eso. Es. Uy, 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 uy. No seas tú tan... ¿En serio? Mierda, pero más loca, ¿no? Aquí arriba. Ah, no hay nada. ¿Qué? ¿Y qué te dio? ¿Por qué se azota así? Ay, no, allá va. A ver si puedo. No, ya, entendí. Tengo que subirlo, no bajarlo. Eso. Y aquel, por lo que estoy viendo, sí. Miércoles, ves la forma del árbol. Y si tengo que bajarlo. No mucho que yo llegue sin impulso. Y llegaba igual. Sí, ya sabía. Todavía está bastante bonito el juego. Uy, uy, uy. Si llegaré.
creo que llegue. Me falta un poquito más de impulso. Ah, mira, no, sí, tenía que esperar más bien. Ya. Eso, tenía que esperar a que pero esto tiene que se quedara aquí. Y ahí sí subir. Interesante. No. Creo que ahí sí llego, sí. ¿Escuchas fuego? ¿Y es fuego? Interesante. Ay, viejo malamañoso. Corre, zorro, no te lo lleves. Ah, me quiere quitar la trampa. ¿Qué batalla final? Ah, ya. No, ya sé lo que tengo que hacer. Sí, ya sé lo que tengo que hacer. Bueno, en parte sí sé lo que tengo que hacer, pero ya... A ver, para acá. Sí. Toma. Ah, no puedo brincar, su pepa. Pero ya sé cómo es. Era él o nosotros. Otro búho. Mata hombres.
Mata hombres. So a recurring type of character in Iñupiat stories is the manslayer. And the manslayer is kind of this bad guy. And I think really what's at risk when the manslayer comes into story is the livelihood of individuals and the whole community. And so the manslayer is really used as a way to say, don't act only for yourself. Always hold the community in your heart. Oftentimes in these stories, there is one person that will stand up. And what this humble person will represent, who faces that manslayer, is a return to order, a return to true living in the community. And it just takes that one person. Besta miércoles. It could just be that one person that can help to change everything. Because everyone wants to live a good life. Everyone wants to have a good community. Ya saben, dejen las drogas. Las drogas. En la cara de ese tipo, ¿Qué va a quedar? Se acercó hasta la ubicación y se percató de que por alguna extraña razón la ventisca parecía originarse en una pequeña tundra. Una pequeña tundra. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Vete, por si no sordo que tú caminas más rápido que la niñita. Uy. Pero de pana, suena como que si estuviese respirando algo. ¿Estará respirando una ballena? ¡No! ¡Me troleé! Vaya. Bueno. Brisa mala. No, 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 no. Eso. ¿Qué? ¿Qué miércoles? Un gigante. Niveaksiarolo kangit ka ibaktane. Inyuk pasumarok. Ulemak tuahalu apun. Siamittakanaka. What? ¿Por qué? Asi pehirun sillamun. Siamayaaktillu. Siamayaaktin maung apun. Ano ka magkuakariga. Asi aganiroktillu. Tunganon. Niveaksiarolo ay makabeno. Ah, claro. Interesante. Yamura kangit ka summan aganirootilanga. Ajá, ¿y cómo se frena esa ñenga? ¿Y ahora cómo se frena esa cosa? Kanogulunga tappimaaniakpik. Ibeaksiagalualuk pallakiaktak. Abulait kan atawchikun mayok kunyakik. Haremos hoy. Kiwa dirigan niya.
Vamos, zorro, no te lo lleves. No, pero... No, ya va, ya va. Dos. Oye, zorro, pe. No sé, no, pero... Uy, uy, uy. Ay, no le puedo dar desde aquí. Pero iba a decir, no le puedo dar. Mentirón. Ay. La brisa. Ah, ya vi. Venga, sa. No. Estúpido. ¿Qué? ¿Me has suicidado? Acá, zorro, no te lo lleves. Pues, así. ¿Qué había allá abajo? Sí, el jueguito está medio... Es... Pues tenemos que esperar que sople hacia allá. Eso... Bueno, barandinga. Ah, es que esta cosa se mueve. Pensé que se quedaba ahí. Pues, ahora sí. Pero más loca, ¿no? What? No. Pues eso. Gracias. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que llegar hasta el oído del loco ese para decirle que se pare. ¡Ah! La brisa me troleó. El zorro rayos. El zorro está pasando vergüenza aquí conmigo. Eso. Ah, bueno. He muerto bastante en este juego, la verdad.
Ah, ya, ya vi. Uy. Uy. Eso. Ah, ya vi. Véngase para acá. Caramba. No se puede bajar más. Ah, será con el impulso. Sí, era con el impulso. Uy, pesado. Mayok tua kanela kami kangan inyuk pasu. Nibeak siakalwaluk isumirsok suruk raute lamenik. ¿Y qué tengo que hacer? No me diga que voy a luchar contra esa cosa. Tigilik kumanyaku pia ulimauta. Isumarok. Ah, Nalunay chok. Aganek pangaris. Ya, repite, repite. Epa, epa, epa. ¿Este me está viendo a mí o? No, que... Qué troll. Me autotrollé a mí mismo. Sube, sube. Ah, ya vi. No había visto la lava. Was. No. Ah, y en la ventisca tampoco sabía que era. Ah, ya, era. Pregúntate quién es esto. No, no, no. No, no, la. No tengo que brincar aquí, tengo que darle otro tangaranica. Vamos a ver. Ah, sí, mira, sí era eso. What? ¿Me morí? ¿Me morí, gamer? Palera magtikinyak tua ulimautek pak. Tigumang ulimautek pak akralik tuk nat kayakatahutik. What? Inyuk pasum malikatalo ka angulay ka o kilablo ni. Ok, entonces eso es medio extraño.
se apropió de la azuela y empezó a alejarse mientras el hombre grande retiraba la nieve a paladas, provocando una ventisca tras otra. Sin embargo, el hombre grande lo vio coger la azuela y escapar. ¡Corre, zorra, corre! Sube, 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 sube. Ya, ya. Algo extraño. Sí, nada, tengo que brincar aquí. Lo que no me gusta es que el zorro se mueve del lugar de donde uno está, de donde uno lo deja. Exactamente, ahora aquí hay que subir esto. Así sí. Tiró al suelo su pala, se lanzó sobre la tundra y empezó a perseguir a... Sin embargo, corrió demasiado deprisa. Esta cuestión. ¡Ay, córrele! Caramba. Guas. Ah, mierda, papá. Menos mal que estaba el zorrito. ¿Qué pasó aquí ahora? Ah, bueno. Esa muerte no cuenta, no vengan ustedes. Guas. Ah, se podía elevar más. No. Que la brisa se ve como que si estuviese soplando fuerte, pues es mentira.
sonido, loco. Us. Con la suela en la mano emprendió la huida. El hombre grande lo persiguió, pero no logró alcanzarlo. Nah, en serio, no vamos a regresar hasta la casa. Vámonos, vámonos. Uy. Ah, pobre niño. Uy. Loco, el sonido. Uy, casi. Un recorrido a todos los lugares donde hemos estado. ¡No! La brisa. ¿Ahora qué hay que hacerle aquí al oso? ¿Ahora que el oso me ayuda? No, pero... ¡Ay, no! ¿Qué? Aquí se empieza a notar lo del control medio raro. Eso para enseñarme, ¿vale? Esa mierda. Ahora sí. No sé por qué de repente el niño zorro aparecía en el otro lado del mar. Corre, oso, corre. La chica logró regresar a su aldea. Agalan inyuk pasu malahiroa. Ukahone. Ulema utiga kairo. Nibeak siagaro lo. Kau tau tiga ulema. ¿La rompió? Y kilisa halo hace milok sao te belugo inyuk pasok man. Kovea cak paisyon inyuk pasok ilak tok kahone atu raksirok. Kunok sayo ka hangeng. Ule mautiga kailega ula kuleanga ani yubi isiga kisimea kenyek paten. What? Nibeak siagaroaluk illatit kiksok angayokagmenyon. Ah, claro, que la aldea se había fugado, se había ido a otro sitio. Cierto, cierto, cierto. Ok, vamos a ver. Me perdí. With the story of Kunuk Sayuka, told by Robert Cleveland, it's just a masterwork. It's a well-known story among the Iñupiat people, and in our case, of producing a video game that really reflects indigenous heritage. It captures the imagination, and it's something that you have a very specific kind of task to do. There's a blizzard, you know, and it is just a non-stop blizzard that is overpowering the people,
And there's one man that wants to figure it out. And in our case of the story, it's a girl that wants to find the source of that blizzard. The blizzard man, it's like that is the physical embodiment of an element of nature. And so there's a person that needs to go up and take away that adze, that's chipping away that snow. In that community, the person least expected is the one who stands up and makes the difference. Humility is something that we value, and where that comes from is the idea that you are not the biggest thing in the world. And when you live in an extreme environment like where the Inuit reside, you're at the whim of the environment, of the climate, of the animals. You can be as prepared as you can, by learning from your elders that, you're not the biggest force in the world. Oh, con la muerte del zorrito. Qué feo. Pero esto me faltó. Y este también. Creo que falta un poquito. Teriganiam nukat piam ukallaw tigane veak seagarualuk. Ilanin inyo neagalo ako bit. Aulang agalo ako bit. Aisule ko bit. It kaksakagima. Asita bra tao tukunay kasok. Tat pao nga taktua mo sila mo. Tabra tayo na nasum unip kakamang tusanga giga.